con nosotros. Ahora, hermanos, vamos a tomar unos momentos de meditar en la palabra. Algo que Dios ponía en mi corazón para esta tarde es algo que se llama tierra de calidad. Usted dirá, ¿cómo que tierra de calidad? ¿Hay de calidades a calidades? Sí. Aquellos que sepan algo de agricultura, hermanos, que yo no sé nada de agricultura, pero tuve que investigar un poquito acerca del tipo de tierra que existe para las plantas, para los árboles, para muchas cosas. Y usted, si tiene macetas, se va a identificar mucho con lo que voy a hablar en esta tarde. El tipo de tierra que utilizamos para plantar no es la misma que encontramos en los bosques de Irlanda o la que encontramos en el lago de Xochimilco, ¿verdad? Son muy, muy diferentes y cada vegetación tiene lo suyo. Pero si le pusiéramos a una maceta tierra tepetate, ¿qué cree que pase? ¿O alguno ha plantado en tepetate? Pues nada, ¿verdad? Para aquellos que no sabemos mucho de tierra, pues es lo más duro. Yo estuve involucrándome en esto de la tierra con el arquitecto que está haciendo la iglesia en San Pedro, en los planos de la iglesia, y fuimos a ese lugar y él preguntaba al hermano Mario, que está ahí, el que donó el terreno, dijo, a ver, ¿a qué profundidad está el tepetate? Dije, pero ¿por qué es necesario saberlo, no? Y dijo, a 1 metro. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque a 1 metro, en todo caso, ya es la tierra más dura. El tepetate es muy duro. Entonces usted y yo podemos cimentar cualquier cosa en el tepetate, no en la tierra común. Hay lugares donde el tepetate está a 50 centímetros. Hay lugares hasta 30 centímetros. Entonces no tiene que escarbar mucho y no se va a llevar mucho dinero en los cimientos. Pero si el tepetate está a 3 metros, va a tener que escarbar muchísimo y va a tener que gastar para aplicar los cimientos. Ahora, después de haberle ilustrado un poquito en esto de la construcción, hermanos, vamos a meternos en la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, por favor. Vamos a Mateo capítulo 13 y aquí vamos a enfocarnos en la palabra de esta tarde. Mateo capítulo 13. Y yo sé que usted tal vez ha escuchado no solamente en esta parte de la Biblia esta parábola de Jesús. ¿Qué significa una parábola? Es una historia que Jesucristo utilizaba para dar a entender cosas muy complejas, cosas muy profundas, que nuestra mente pues regularmente no podría asimilar si no fuera con ejemplos cotidianos que Jesucristo estaba usando. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 13, versículo del 1 al 9. Por favor, ayúdeme con su vista. Aquellos que no tengan Biblia, por favor, lo puede ver aquí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, mire, Jesucristo, hablando una parábola tan profunda, los discípulos aún no la entendían y él tuvo que dar la misma explicación de lo que estaba diciendo. Ahora acompáñame a ese capítulo 13, pero ahora vamos al versículo 18, del 18 al 23. Quiero que lea conmigo esto. Dice la palabra de Dios: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesucristo explicando lo que había dicho. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Muchos necesitaríamos una tercera explicación de lo que Jesús está diciendo, pero Él está explicando lo que acaba de mencionarles a los discípulos. Y hoy vamos a meditar en esto tan importante, hermanos. ¿Sabe? Yo sé que muchos de aquí la hemos escuchado, incluso algunos retenemos lo que Jesús dijo, pero es necesario, hermanos, profundizar mucho, sobre todo en este tiempo que estamos comenzando un plan de evangelismo, algo retador para muchos. Y si usted no está envuelto en esto, le invito, hermanos, a que esta palabra cabe fuerte en su vida. Esta palabra de Jesús describe 4 clases de terreno. Terrenos que representan corazones. En este caso, cada tipo de terreno, pedregoso, un terreno que está junto al camino, un terreno entre espinas y una tierra buena, son tipos de corazón. Hermanos, esta parábola conlleva 2 responsabilidades. Alguien que comparte la palabra, que sería el sembrador, y alguien que la recibe. En este caso, hermanos, el énfasis de Jesús nunca ha sido aquel que la comparte. Escuche, el énfasis de la parábola de Jesús no es del sembrador, sino del lugar donde siembra. El lugar donde siembra, esa semilla tiene ciertas repercusiones diarias, clima, calor, humedad, etcétera, que debe florecer la semilla. Ese es el énfasis de Jesús. Ahora, hermanos, no se trata de que el predicador sea bueno o malo. Predicadores tan malos como yo, deberíamos estar satisfechos en que Jesucristo hará la obra, siempre y cuando predique la palabra de Dios. Si no es palabra de Dios, nunca dará fruto. Los que predicamos la palabra de Dios, y no estoy hablando de los que predicamos la palabra de Dios, los que estamos aquí al frente. Muchos de los que estamos aquí predicamos la palabra de Dios a nuestra familia, a los compañeros, a los vecinos, en el trabajo, etcétera. Muchos predicamos la palabra de Dios. Si es palabra de Dios, date bien servido. El Señor va a tomar la responsabilidad ahí. ¿Qué nos toca a nosotros? Predicar, hablar de Jesús. Ahora, si el predicador es prolífico, si es buena onda o si es muy aburrido, hermanos, lo que importa es la respuesta de los oyentes a ese mensaje, a esa semilla, independientemente de quién la predique. Ahora, ¿estamos de acuerdo, hermanos, en que Jesús es nuestro Señor y Maestro? Amén. Jesucristo es el mejor predicador y yo moriría, literalmente, moriría por escuchar hablar a Jesús en persona. Porque voy a estar con Él, ¿verdad? Moriría, estaría con Él, eso es lo que estoy diciendo. Yo quisiera escuchar al maestro en persona. Él es el mejor predicador, mejor que Spurgeon, mejor que cualquiera de los que usted ha escuchado o youtubeado. Cualquiera no se asemeja al mismo Jesús predicando. Ahora, si Jesucristo, nuestro Señor y Maestro, perfecto predicador, siempre lo ha sido y lo será, ¿por qué cuando Jesús predicó no se convirtieron? Jesús predicó y predicó a multitudes, pero no todos se convencieron de sus pecados. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Que sea el predicador el bueno para que la semilla crezca? No es así. Al contrario, hermanos, la gran mayoría de los que escucharon a Jesús lo rechazaron. Muchos no querían ver a Jesús porque sabían que venía a predicar, pero lo seguían por lo que daba. Entonces hay una diferencia notable, hermanos, en la parábola que está diciendo Jesús. La responsabilidad de quien predica es menester que esté sembrado en la palabra para predicar. No puedes predicar tus ideas, no puedes compartir a otros del amor de Jesús del que no conoces. Debes hablar lo que Cristo es. Cuando lo prediques, despreocúpate, la semilla está. Ahora vamos a entrar, hermanos, vamos a entender que cuando decidimos tener una visión como iglesia de que San Luis conocerá a Cristo, escuche, no estamos hablando de que San Luis todos se van a convertir en un año. Y quiero explicarme sobre eso, porque eso sería una afirmación pues
muy triunfalista, de que todos serán salvos. Y no estoy tratando de juzgar algunas visiones de otras congregaciones donde nos hablan de México en un año. ¿México qué? O sea, ¿todos serán salvos? No. Nuestra visión como iglesia es que todos escucharán de Jesús. El reto que tenemos como congregación es que todo San Luis escuche de quién es Jesús. Tenemos que plantar la semilla. Ahora, vamos a entrar al tema de la tierra y del tipo de tierra donde será plantada. Hermanos, Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Eso es algo que viene en la palabra de Dios. Él desea que nuestros padres, nuestros hijos, toda nuestra generación conozca de Él. Pero debemos entender también que no todos responden al mensaje del Evangelio como quisiéramos y como el Señor mismo quisiera. ¿A qué se debe esto? Recuerde que nuestra responsabilidad siempre es sembrar semillas. Jesús te llamó para sembrar, para predicar, para compartir, ¿ok? Ese es tu llamado. Compartir el Evangelio, no convertir, porque eso se trata con el Espíritu Santo. Nuestro énfasis es compartir la palabra. Recuerde nuestra responsabilidad. Esta palabra que estamos leyendo, que Jesús nos dice, hermanos, es que no todos escucharán el Evangelio y se arrepentirán. Suena fuerte, ¿verdad? Muchos escucharán. Y puedo decir que nuestro énfasis, hermanos, como congregación es que todo San Luis escuche a través de múltiples programas que estamos desarrollando. Todos escuchen y todos aquí debemos plantar semillas en los corazones. Pero la realidad es que no todos creerán. Pasó con Jesús, sigue pasando el día de hoy. Ahora, hermanos, ¿por eso nos vamos a detener? No. La Biblia dice, la verdadera fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso esta verdad, hermanos, de que no todos llegarán al conocimiento del Señor, no debe desanimarnos. Debemos escuchar la palabra, debemos hablar la palabra, porque esto continuará el proceso que Dios tenga en planes, y por misericordia de sus ungidos, por misericordia de sus justos, la gente también va a convertirse de sus pecados. No debemos desistir. Estoy lanzando la verdad de la Biblia, pero usted y yo somos llamados, se convierta o no, a predicar. ¿Está de acuerdo con eso? Hermanos, el corazón de la gente está en distintas situaciones el día de hoy. Y tal vez usted y yo nos identifiquemos con algún tipo de tierra que hoy voy a compartir. Algunos serán una tierra muy porosa, muy dura, muy nutriente, y algunos serán una piedra estéril como el tepetate, como piedras únicamente. Ahora, hermanos, la semilla no puede germinar en todos los corazones. Jesús lo está diciendo. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Por qué esa semilla no podría germinar en todo tipo de corazones? Así cuando compartimos, así germina. ¿Por qué no? Pregunta interesante. Ahora vamos a Mateo capítulo 13, versículo 2. Acabamos de leerlo y vamos a entender poco a poco. Mateo 13, 2. Y se juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ahora, ¿por qué o con qué intención la gente se le juntaba a Jesús? ¿Por qué se le juntaban alrededor de la barca? Escuche esto, él se subió y él aprovechaba el viento del mar para hablar y que su voz resonara. Nuestro Señor Jesucristo utilizaba todos los recursos que habían en ese momento, y él sabía que su voz desde la barca iba a ser más eco a todas las personas. Pues él se subió, y desde que se subió todas las personas lo siguieron. ¿Y sabe con qué intención? Para comer pan, para que Dios los sanara, para que los alimentara, por fama, porque querían, en ese momento no había selfies, ¿verdad? Aquí estoy con Jesús. Pero iban a saber que al ese santo, al profeta que todo el mundo hablaba, yo lo vi de cara, yo estuve con él, lo toqué. Podrían buscar a Jesús por muchas cosas, por ambición, incluso por política.
pero muy pocos lo buscaban con sinceridad. Muy pocos lo buscaban con honestidad. ¿De cuáles seremos usted y yo cuando buscamos a Jesús? ¿Buscamos a Jesús por lo que nos da, porque está de fama? ¿Alguna persona que no tiene conocimiento de Dios dijo alguna vez: a esa iglesia que es fifí, yo quiero ir a esa iglesia que es fifí? Dije: no estás hablando de Fuente de Gracia, ¿verdad? Estás hablando de cualquier otra, porque está de moda, porque todo el mundo va, porque mis amigos van, porque Jesús es buena onda. ¿Por qué vengo a los pies de Cristo? Es una buena pregunta para usted y para mí. ¿Qué es lo que me atrae a Jesús? ¿Su favor? ¿Mi necesidad? Bueno, con esta paranoia, hermanos, de Jesús, también debemos entender que la palabra refleja la condición de nuestro corazón. Este tipo de preguntas confrontan nuestra intención con Jesús. Muchos de los que estamos aquí no conocemos a Jesús, pero hemos escuchado de Él y queremos, por algún interés personal, estar cerca de Él. No está mal, pero Dios se encarga de revelar las intenciones, porque dice la palabra que Él penetra lo profundo del corazón y Él examina todo. Algunos, aún con problemas, con circunstancias, con situaciones que están pasando justo hoy, que tal vez tendrían que estar en un hospital, tal vez tendrían que estar en un consulado, tendrían que estar con el abogado, están invirtiendo su tiempo con Dios y de manera sincera dicen: yo vengo a ver a Jesús, yo vengo a un encuentro con Él, no vengo por interés. Mire, si el interés nos moviera, estaríamos tal vez en otro lugar, no en una iglesia buscando al Señor. Pero vamos a entender esto más adelante. Vamos a ver los 4 tipos de tierra que podamos encontrar cuando se planta la semilla. La primera, el tipo de tierra, la Biblia dice que es una tierra que está junto al camino, donde esa semilla fue plantada junto al camino. Dice la Biblia, Mateo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Son personas que tienen corazones indiferentes hacia Dios. Pueden estar en la iglesia, pero con corazones distraídos por los problemas, por los afanes, por la vida cotidiana. Y tal vez vienen a buscar algo de Jesús, vienen a escuchar algo nuevo de Jesús, pero a la vez son indiferentes a la palabra, porque cuando hay algo que no les hace clic o que no necesitan de la palabra, lo desechan. Tienen su necesidad en Dios, pero no entienden su palabra. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia, versículo número 19 al principio: oye la palabra del reino y no la entiende. Tienen la conciencia aún cauterizada. Estas personas se acercan a Dios para solucionar problemas, pero ponen atención, muy poca atención, en la solución que Dios brinda y no están dispuestos a obedecerla, porque representa un reto que no están dispuestos a tomar. Son personas que aún no son salvas, porque las aves representan a Satanás mismo. Satanás, que arrebata la semilla del corazón, que distrae al oyente con todo tipo de distractores para que no recibas la palabra, para que no escuches, y aún más, si lo escuchas, no creas lo que dice la palabra. Con cada pensamiento, con cada sentimiento, con cada experiencia de vida, Satanás lo utiliza para mantener a estas personas como una semilla superficial que no represente ningún riesgo como para acercarse a Jesús. Hermanos, recuerde, Satanás conoce el poder de la palabra de Dios. Satanás tentó a Jesús con la misma Biblia. Satanás conoce muy bien los caminos de Dios. Él fue algo muy grande delante de Dios. Claro que él sabe. Por tal razón, hermanos, el enemigo no te dejará que te involucres con Dios fácilmente. Él desea mantenerte en una austeridad espiritual
donde solo vayas a suplir el requisito religioso, donde solo vayas a no sentirte muy mal, pero no tan bien como para acercarte a Dios. Satanás lo conoce muy bien. Hermanos, él te disuadirá, te disuadirá de cualquier cosa, hermanos, a cualquier precio, para que no entiendas la palabra de Dios. Mire, esto yo lo asimilaba, hermanos, y son personas que tienen una lucha interna sabiendo qué es lo correcto, pero no haciéndolo. Son personas que se encuentran en esa batalla de seguir lo que han escuchado, creerle a Dios o mantenerse. No es cierto. No, necesito otra cosa. Y ahí es cuando el enemigo mete tantas ideas, familiares, amigos, que dicen: no, estás loco, Dios no existe, no deberías estar ahí. Y empieza eso a disuadir toda la palabra que se ha expresado en el corazón. Muchos de nosotros conocemos a personas así. ¿Cuántos hemos predicado a gente que alguna vez fue a la iglesia pero nunca más regresa? Porque esa palabra, hermanos, que se sembró fue al camino, y las aves, el enemigo vino a llevarse esa semilla que debió crecer. Hermanos, son personas que dicen: mañana me entrego, mañana habrá tiempo, mañana busco al Señor, mañana de verdad sí. Pero hermanos, ese mañana nunca llega. El mañana pierde y pierde tantas vidas. Y hay tantos distractores en nuestra vida que nunca pudimos experimentar el verdadero poder de Dios. Insisto, este tipo de creyentes no son salvos. Este tipo de creyentes, hermanos, pues solo nos resta orar por misericordia para ellos. Ahora, ¿le ha compartido a gente, hermanos, que no se define a seguir a Cristo alguna vez? Que uno dice: ya te compartí la palabra, ya sabes del Señor, pero no se definen a seguir buscando de Dios. Cualquier cosa sembrada de parte de Dios, el enemigo se encarga de robar la semilla. Entienda esta palabra como algo que se plantó en el camino. Recibió la palabra en algún momento, pero no acabó, y el enemigo hizo lo propio y se perdió la semilla. El segundo tipo de tierra, hermanos, es una tierra pedregosa. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Ahora quiero que vayamos al versículo 20 y 21 del capítulo 13. Es la explicación de Jesús a este punto. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estamos hablando de personas que reciben la palabra, hermanos, y dicen: qué bonito estuvo la alabanza, qué bonito estuvo el mensaje, oh, el Señor tocó mi corazón. Pero tiene su corazón cubierto solo con un poco de tierra, solo con un poco de nutrientes, pero por dentro sigue siendo el mismo hueco de siempre. Debajo de esa poca de tierra, hermanos, el corazón sigue endurecido. Debajo de esa poca tierra, el corazón sigue escondiendo pecados, sigue escondiendo tanta suciedad. No hay humedad, no hay sol, no hay nada que haga brotar esa semilla hacia abajo. Y qué triste es ver eso, hermanos. Cuando te emocionas, hermanos, de que la plantita creció rápido, no sé cuántos hicieron ese experimento a veces en la escuela, de poner el germinado y ¡bum!, florece, ¿verdad? Al día ya está. Pero ¿cuánto le dura esa semillita? Algunos se ocuparon y la pusieron y la plantaron para que eche raíces, pero usted la deja así como crece se va a morir, porque no tiene raíces. De la misma manera, hermanos, nos emocionamos al ver a alguien que está con gozo, alguien que alaba, que adora, pero es esa clase de persona superficial que con cualquier cosa se emociona. Desafortunadamente, hermanos,
Esto abunda en muchas iglesias, el emocionalismo espiritual, emocionalismo de alabanza, etcétera. Hay un gozo pasajero, hermanos, porque no hay convicción de la palabra de Dios. Mire, yo me acuerdo que hace tiempo, y algunos se acordarán que teníamos una plantita allá en Ptolomeo, un palo de Brasil, no sé si ustedes lo han visto, que seguramente es muy común. Era una maceta que compramos y compramos también ese palo de Brasil, muy bonito, brillan mucho, ¿no? O sea, se queda ahí y el palito al lado. Y yo me acuerdo que ahí quedó, y Eve está de testigo, que ahí estábamos y le echábamos ganas. O sea, ese palito de Brasil lo poníamos en el sol, en la ventana que le diera, y que el agua y todo, y no crecía, y no crecía, y no, pasaron años para que tuviera la misma ramita. Y ve que luego se la venden le pintaban de cafecito el bracito arriba. No sé si para que ya no creciera, algo tenía que hacer esa pintura ahí en el brazo de la hojita. Pero solo tenía esa ramita verde. Entonces uno decía, oye, pues está bien, hay que procurarla. Después de años, hermanos, dijimos, ya, basta. Agarramos ese palito de Brasil, vamos a plantarla en otro lugar, y cuando la sacamos, hermanos, salió hueca por dentro, totalmente hueca, no había nada dentro. Me llevé un chasco, dije, a ver, por esa plantita estuve 2 años gastando en tierra, hasta le compramos nutrientes. ¿Ve que venden las bolitas blancas? Le echamos, le regamos, para darnos cuenta que estaba hueco, literalmente hueco. No sé si era de plástico, pero no se veía nada. Nos llevamos el chasco de la vida, dijimos, pero ¿para eso gastamos tanto? Y ahí tenemos la maceta vacía. Pero de verdad, y quiero que identifiquemos este tipo de factor en muchas personas como hijos de Dios, donde por fuera parecemos alguien lleno de la presencia de Dios, pero por dentro seguimos tan huecos como esta plantita. Hermanos, cuando hay personas emocionalistas, hay sermones que nos gustan y nos gozamos, pero también una manera de darnos cuenta que estamos un poco huecos es cuando escuchamos algo de la palabra de Dios que no cuadra con nuestro estilo de vida. ¿Y sabe qué hacemos? Lo rechazamos, porque es parte de una confrontación de Dios a nuestro corazón. Pero como no estamos iluminados por el Espíritu Santo, no nos identificamos. Decimos, a ver, ¿es para el hermano o para el hermano? Porque para mí no es. Y hermanos, solo nos gustan mensajes de éxito, prosperidad, bendición, pero no consideramos el mensaje de la cruz. Hace 8 días platicamos de esto. Hace 8 días hablamos de lo que representa seguir a Jesús, cargar tu cruz y seguirlo, negarte a ti mismo. Pero estas personas no reciben esa palabra. Pareciera que nuestro énfasis es en el éxito personal. Y negamos, hermanos, que sea una palabra que haya sido marcada para nosotros. Escuché esta frase alguna vez en una predicación que estaba viendo por internet, que un predicador decía: Jesús murió por ti y por mí para hacerme rico y feliz. Wow. ¿Y sabe qué decían todos? Amén. ¡Qué barbaridad! O sea, en el momento de sufrimiento y que vean que esto es falso, dejan de seguir a Jesús, porque Jesús está para darte felicidad y hacerte rico. Cuando la Biblia dice, hermanos, en lo que acabamos de leer, una parte que dice que no hay mucha tierra, es que no hay muchos nutrientes necesarios. El cristiano, es importante el lugar donde se fundamenta, es importante el lugar donde se alimenta, hermanos, porque tiene mucho que ver el alimento para echar raíces. Y no importa, hermanos, si vienes de otra iglesia, no estoy hablando de que los de Fuentes son los únicos, no, porque aquí en la iglesia ha habido gente que viene de otras iglesias, pero están fundamentados, tienen raíces buenas, tienen conocimiento del Señor efectivo. Gloria a Dios por eso. Estoy hablando de fundamentos sólidos que van a producir fruto, y está garantizado ese fruto cuando estás fundamentado. ¿Ha visto esos árboles que echan sus ramas en medio de la acera, en medio de la calle? ¿Cómo los quita el gobierno? Tiene que poner
vallados a toda la cuadra porque va a abrir y abrir, porque las raíces están tan profundas que seguramente dañó alguna alcantarilla, algo hizo. Pero para sacar un árbol, ¿sabe qué se prefiere? Mejor córtalo y ya, ponle petróleo ahí encima para que ya no crezca, porque la raíz está muy profunda, mejor no lo sacamos. Con el tiempo ese tronco tenderá a crecer, pero a veces es mejor que quitar una raíz. De la misma manera, los cristianos debemos ser esa clase de semilla que primero haga raíz hacia abajo. Lo he dicho varias veces. Tú necesitas crecer primero hacia abajo, echar raíces. Si tú empiezas luego a dar frutos, ten cuidado. Ten cuidado, porque tal vez tus fundamentos no son tan buenos para que sea un fruto bueno. Tu fundamento, hermanos, tiene que estar bien arraigado. Y después el fruto está garantizado para Dios. Hermanos, hay viveros que se dedican a cultivar plantas y hacer crecer macetas inmaduras. ¿Sí ha comprado alguna de estas? Que alguna vez fue a un vivero, qué bonitas se ven, las lleva a su casa y se mueren. No es que tenga mala vibra, ¿ok? Y si alguien piensa eso, ahorita vamos a orar para liberarlo. Esas macetas fueron desarrolladas para crecer rápido. Son macetas que no requieren mucho nutriente de planta porque se gastarían mucho dinero. Entonces ellos lo que hacen es que crezca, que se vea bonita, véndela. Se interesa vender. De la misma manera, hermanos, cuando llegan las burlas, los problemas, la enfermedad, momentos críticos, hermanos, nos damos cuenta que estamos huecos. Y es cuando la prosperidad y el positivismo nos hunden, porque eso no nos sirve en el medio del problema. Y es cuando la gente se desilusiona de Dios y piensa que donde ha estado fundamentado la cosa no funciona. Pues efectivamente, su tierra no le funcionó. Era poca tierra. Hermanos, las pruebas de parte de Dios están diseñadas para purificar nuestro carácter, eso dice la Biblia. Pero este tipo de creyentes, hermanos, la reacción es contraria. ¿Sabe cuál es la reacción ante la prueba? Alejarse de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere en las pruebas. Las pruebas te acercan al Señor, mantienen tu fe grande. Pero te das cuenta cuando algo está hermoseado por fuera. Pueden ser cristianos que vengan a las 9:45 al culto, y no estoy diciendo por los que vengan temprano, pero hermanos, cuando viene la prueba, ¡pum!, se desinflan. Tengamos cuidado de no ser este tipo de personas. Para Jesús, hermanos, fue sumamente importante pasar años enteros de su vida. Y cuando estoy hablando de años enteros es dormir, comer, bañarse, todo junto a sus discípulos para hacerlos crecer. Jesús pasó años con esos 12 para alimentarlos, para saciarlos de su presencia, para ver sus obras, para que fueran robles en la vida, raíces que nunca podrían ser cortadas, ni con la muerte. La iglesia, hermanos, es el lugar donde se encuentran estos nutrientes. ¿Sabe por qué? ¿Porque la iglesia es bonita? No, porque se comparte el nutriente. Es la savia que mantiene nuestra vida fortalecida. Las raíces necesitan crecer con savia, no con agüita. Si usted le echa agua, más sol, más todo eso, la savia crece. Pero si usted solamente le echa agua, se va a morir, se va a podrir. Hermanos, nunca habrá una flor que no necesite tierra. Estoy hablando flor, plantas de tierra. Así como un cristiano que no necesite congregarse. Nunca habrá. Porque necesitas estar fundamentado en Dios, no en lo que tú crees. Muchos cristianos tienen en su mente un Dios que no es el Dios de la Biblia. Un Dios que es todo amor. Pero ¿por qué debería castigarse si es todo amor? Es porque no conocen el carácter de Dios. Y lo vas a conocer cuando profundices que hay un Dios que merece toda la gloria, el honor, por sobre todo. Eso nos acerca a Él. Hermanos, ese es el segundo tipo. ¿Alguien se identifica con el segundo tipo? Dirá, no, pastor, no, nunca. Vamos al tercer tipo de tierra. Espinos. Capítulo 13, versículo número 7.
Dice la palabra de Dios, Mateo 13:7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora vamos al versículo 22 y 23. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Alguien ha sido engañado por las riquezas alguna vez? Riquezas, aparte de Caleb. John dice: yo fui engañado por las riquezas. Okay. Estoy hablando, hermanos, de riquezas, ¿ok? Estoy hablando de una camioneta blanca del 80 y tantos. No, no es cierto. La Paloma, no es cierto, hermanos. El afán por las cosas de este mundo. El afán por las cosas que se te presentan al diario, hermanos, son los espinos. Y sabe, los espinos en una planta, si salen espinos, absorben la humedad, no dejan penetrar los rayos ultravioleta a la planta para la fotosíntesis y evitan, en pocas palabras, que la planta crezca. Las espinas, hermanos, ahogan las plantitas, impiden, hermanos, que se desarrolle y no recibe nutrientes, el aire insuficiente, el sol, etcétera. Las espinas, hermanos, es todo aquello que está alrededor tuyo, y la Biblia dice, Jesús dijo, que tiene que ver con las riquezas que ahogan la palabra. Dos cosas específicas ahogan esta semilla, de acuerdo a esta palabra: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Hermanos, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 24, y quiero que vayamos ahí. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tú no puedes amar el bienestar propio y a la vez amar a Dios. No está diciendo que el dinero es malo. Tú no puedes mantenerte en un enfoque económico y también en un enfoque con Dios. ¿Dónde está tu prioridad? No estamos hablando de que las cosas, pues de la nada, pues sí, ya, hazle caso a Dios y no hagas nada y hazle caso a Dios, Dios te va a dar. Hermanos, tengamos cuidado en una malinterpretación de esto. Mire, esta palabra nos enseña que afanarse no demuestra la confianza que tenemos en Dios. Afanarnos nos distrae de la verdadera vida espiritual. Desatendemos lo eterno para enfocarnos en el bienestar terreno para toda la vida, los 80 años que Dios nos pueda regalar aquí. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por tanto, hermanos, si te afanas, dice la Biblia, ¿acaso afanarse tanto te dará 1 centímetro de altura? No, te dará estrés, te dará diabetes, te dará hipertensión, pero nunca te ayudará para algo bueno. Recuerda, hermanos, cuando llegue la demanda, cuando llegue la situación del trabajo, cuando las cosas lleguen como no las esperas, hermanos, Dios te dice: no te afanes. Cuando lleguen ese tipo de cosas a tu vida, a querer quitarte la paz que solo Él te puede dar, la palabra de Dios dice: no te afanes. La palabra que leímos en Pedro, hermanos, es la traducción del griego meridnab, que significa distracción por afanarse, es decir, ansiedad. Fíjese, la palabra de Dios también trata la ansiedad. ¿Por qué te da ansiedad? ¿Cuál es el objetivo en esta tierra? Recordemos ese principio, hermanos. ¿Cuál es nuestro objetivo en esta tierra? ¿Vivir cómodamente nuestros placeres?
tener tu casa de 5 cuartos, tener tus 2 camionetas del último año. De eso se trata la vida aquí, no. O sembrar para lo eterno. Ahora recuerde, no estamos hablando que las riquezas sean malas, pero tu vida no debe estar enfocada en eso. Si Dios te lo da, úsalo para sembrar en lo eterno. Hermanos, el afán de este siglo nos distrae. ¿Cuál es nuestra razón de existir para Dios? Nos topamos, hermanos, gente con muchos proyectos de vida que se ha alejado de Dios. Y cuando yo he tratado de buscarlos en algún momento, les digo, oye, ¿por qué no te he visto? ¿Sabe? Hay todo tipo de excusas entre las cuales se encuentra, es que en mi escuela necesito entregar este proyecto porque voy a para una beca tal. Es que en el negocio me está yendo muy bien, necesito hacer esto para que el negocio sea más fructífero. Y hermanos, el primer lugar no está en Dios. El primer lugar está en las cosas que te puede dar este mundo. Eso es incorrecto. El problema es que inviertes el orden. Dios al final y tu beneficio al principio. Y Dios cada vez más se va quedando a la cola de tus prioridades. Eso es peligroso. ¿Saben qué se convierte esta tierra? De ser el tipo de tierra 3 se vuelve el tipo de tierra 1, donde vino el enemigo y se llevó la semilla. Filipenses 4, versículo 6. Sé que algunos ya se lo saben. Vamos a buscarlo. Filipenses 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas, ¿qué? Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, un afán desmedido por querer tener, no hay contentamiento, hermanos, con lo que tienes ahora, porque deseas otras cosas. Eso es un afán. ¿Cuántos de aquí podemos decir, yo estoy bien con lo que tengo, con lo que soy en este momento? Ahí encuentras la bendición de Dios. Porque quiere decir que tu vida ha llegado a esa entrega con Dios tal que te ha abierto los ojos a entender que lo material no es lo importante. Hermanos, para muchos la superación de una persona representa el éxito financiero que tengan. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? ¿Qué tipo de carro traes? ¿A qué te dedicas? Y pensamos que el éxito, hermanos, o la superación depende de lo que hagas aquí, en este momento, de cuánto tengas. Pero eso es superarte. ¿Sabe? Para hacer todo eso de superación no necesitas a Cristo. Ve, hazlo. ¿Para qué tendrías que buscar a Cristo? Pero sabes, en algún momento de tu vida llegarías tan miserable, tan vacío, tan necesitado de Dios como alguna vez lo vivimos. Por eso estamos aquí. Hermanos, Jesús dijo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. En la Biblia, hermanos, seamos muy honestos y quiero que escuches esto con mucha atención. En la Biblia tiene más potencial peligroso la prosperidad que la pobreza. ¿Sí? Porque el pobre en la necesidad busca a Dios. Y el rico en la comodidad de lo que tiene piensa, no necesito de Dios. Es más difícil que un rico se convierta porque confía en lo que tiene, hermanos. Y está comprobado que vivir en un estado de comodidad y confort de vida vuelve a las personas cada vez más perezosas en su consagración a Dios. Así es que, Juan, ten cuidado.
No sé por qué se ríe. Caleb, ten cuidado. Hermanos, se da cuenta que esta fase, si Dios te permite, a ti joven que te estás desarrollando, a ti hermano que estás iniciando un negocio, a ti que Dios te está bendiciendo, nunca debes perder la brújula del Señor. Las riquezas tienen un riesgo. No quiere decir que diga, no, por eso no le voy a echar ganas, por eso no me voy a arriesgar. No, no se trata de eso, hermanos. Pero debes tener en cuenta que un estado de confort puede hacer que tu tierra, hermanos, la tierra donde el Señor plantó su semilla, se ahogue. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Wow. Codiciando no quiere decir que lo alcanzaron. Solo se necesita codiciar algo, hermanos, el dinero, como para perderte y sufrir las consecuencias. Hermanos, ¿recuerda lo que dijo Jesús al joven rico? Era tan apegado al dinero, a sus posesiones. Señor, ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? Yo creo, hermanos, que si ese joven rico hubiera dicho, Señor, ahí está, todo, ¿sabe qué hubiera dicho? Vámonos, sale hijo, venga, vámonos. Y se lo lleva, porque Jesús le había dicho a este joven, todo lo he cumplido en la palabra, todo lo he hecho. Pero Jesucristo, sabiendo el corazón del chico, le dijo: vende todo lo que tienes y dale a los pobres, ven y sígueme. Si ese joven hubiera dicho, sí, Señor, hermano, no me imagino que hubiera sido de este joven. Hermanos, personas donde la palabra no penetró en los corazones por esos espinos, son personas que usted y yo conocemos sufriendo, ricos, pero sufriendo. ¿Cuántas personas yo me he topado, hermanos, que nos han dicho: Josué, no entiendo por qué pasa esto en mi familia, no entiendo por qué estoy pasando esto, dime qué tengo malo? ¿Y sabe qué le digo? Deja todo y sigue. No, no es cierto. Le digo: ¿cómo está tu relación con Dios? O sea, ¿tú piensas que eres moralmente bueno porque repartes, porque das canastas, ¿Y cómo está tu comunión con Dios? ¿Cuántas veces tienes un tiempo de intimidad con Dios? ¿Sabe? Cuando no hay presión de buscar a Dios, regularmente el hombre no lo hace, la mujer no lo hace. Pero cuando hay necesidades, aún el más rico, el más necio en su riqueza, hermanos, se humilla para buscar a Dios. Por eso muchos de los que estamos aquí, tal vez se fue todo, tal vez perdimos todo, y lo que nos quedó nos obligó a alzar la mirada al cielo y decirle: Señor, ayúdame. Hermanos, ese es el tipo de tierra 3. El último tipo de tierra, hermanos, es la tierra buena. Y aquí todos dirán: sí, pastor, es la mía, es la que yo soy. Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 13 versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Vamos al versículo 23 en la explicación de Jesús. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Esto es importante, hermanos. Escuche lo que dice Jesús: el que oye y entiende la palabra.
no solamente es que recibas de parte de Dios una palabra a la semana, sino que la entiendas, la vivas, la hagas fructificar primero en ti, te alimentes de lo que Dios da y en su momento darás fruto, fruto bueno. El que vive la palabra, hermanos, y la pone en acción, cree en lo que Dios ha hecho, cree en lo que Dios dice, comienza a echar raíces a lo bruto. Empieza a sacar raíces y se empieza a cimentar tan fuerte que no depende de un tiempo. Escuche, hay frutos, hay macetas, investigando yo, hay macetas que incluso usted las pone y desde el primer día, ¡pum!, ya salió la raíz, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Entre más raíces eche, hermanos, es cuestión de no unos meses, de poco tiempo para que empiece a germinar. Pero la raíz es lo más importante. La tierra buena, una tierra de calidad. Hermanos, Jesús dijo: aquel que vive la palabra va a dar fruto al 100, es decir, luego va a multiplicarlo. Puede que no dé tanto fruto al 50 o puede que dé al 30, pero dará fruto, no se quedará estéril. Y ya vimos lo que dice la palabra a través de la parábola de la vid. Cuando es estéril, ¿para qué sirve? Jesucristo dijo: se va a cortar y se va a quemar. ¿Para qué está ahí ese fruto? Perdón, esa planta. Hermanos, el que es nacido de nuevo, el Hijo de Dios que ha conocido al Señor, sí o sí tiene que dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? El Hijo de Dios tiene la obligación de dar fruto. Tú estás aquí, no importa cuánto tiempo has conocido del Señor, tu obligación sigue siendo la misma: dar fruto, fruto bueno a Dios. Y tienes que ir y sembrar semilla. Esa es tu responsabilidad. Sembrar semilla a los corazones. Y el Señor pondrá todas las condiciones para germinar. Pero a nosotros nos toca, hermanos, empezar a dar la semilla a todo aquel que podamos. Y con esto quiero decirle que la iglesia se está tornando a esa siembra, a la siembra de la semilla. Los jóvenes han empezado un programa de evangelismo digital a través de plataformas. Algunos hermanos estamos evangelizando en las diferentes misiones. Otros más están haciéndolo de persona a persona en días específicos. Todos debemos enfocarnos a sembrar en esta hora, hermanos, si queremos hacer la obra de Dios. Pregúntese usted o pregúntele al lado: ¿qué tipo de tierra eres? Pregúntele al lado, sin pena. Esas sonrisas quiere decir que no es la tierra buena. ¿Qué tierra somos hoy, hermanos? Ahora, ¿ya escuchó cuál tierra es? Bueno, hermanos, usted y yo estamos aquí para nutrirnos, para edificarnos. Estamos escuchando palabra de Jesús. La explicación la dio Jesús. Y sabe, más adelante el Señor en esta misma palabra se da un compendio de explicación de semilla de mostaza, de la semilla estéril. Está dando un compendio de todo lo que tiene que ver con siembra. Algo especial vemos en el capítulo 13. Necesitamos enfocarnos, hermanos, en desarrollarnos, nutrirnos y crecernos para dar fruto. Amén. ¿Cuánto les gustaría ver los frutos de parte de Dios en este año? Yo estoy, hermanos, convencido de que Dios va a dar fruto bueno próximamente. Ya lo estamos viendo, pero aún más nuestros ojos lo verán. Y Dios lo va a usar a usted, porque algunos ya estamos en la obra, pero usted se va a enfocar a ser sembrador. Le voy a invitar que se ponga en pie en esta hora, hermanos. Y vamos a orar al Señor para que su vida, primero, esté cimentada en tierra buena y su vida empiece a dar fruto bueno. Y su misión es sembrar la semilla, donde quiera que vaya, compartir el evangelio.
Oremos al Señor. Dios bueno, maravilloso, te alabamos, te bendecimos, Jesús, porque nos has permitido meditar en tu palabra hoy. Señor, gracias por cada uno de los que estamos, Señor, de aquellos que necesitamos enfocarnos, Padre, en crecer, en alimentarnos,